Egipto comenzó a poblarse de eremitas. Algunos vivían en grutas o cuevas excavadas en la roca. Solo en el valle de Nitra vivían 5.000 ermitaños en celdas separadas, sin regla. Se reunían el sábado y domingo para celebrar la Santa Misa. Poco a poco, los primeros anacoretas solitarios necesitan prestarse ayuda espiritual y material. Y se ponen en relación unos con otros, y entonces es cuando aparece el cenobio, es decir, la vida cenobítica, la vida en comunidad. En Egipto, en la Tebaida, surgió así la vida cenobítica, es decir, la vida en común tras los muros de un recinto monástico. Fue San Pacomio, contemporáneo de San Antonio, quien fundó el primer monasterio en el 320. San Pacomio era un pagano, un soldado que descubre el cristianismo porque había otros soldados cristianos y opta por no vivir solo, sino vivir en grupo. Porque ciertamente la soledad es buena, pero también muy peligrosa. Pacomio redactó para sus monjes la primera regla. En esa primera regla insistía en la oración, en el cultivo de la Sagrada Escritura, en una vida de castidad, de obediencia y de pobreza totales. San Pacomio llegó a gobernar hasta 8 comunidades cenobíticas a la vez y llegó incluso a tener hasta 7.000 miembros. El recuerdo vivo de las persecuciones espoleaba su fervor. Los santos padres, guías espirituales de aquella Grey, encumbraban el martirio como ideal de perfección. La vida cristiana, abnegada y casta, era para ellos una forma de martirio incruento. La virginidad, masculina y femenina, reflejaba un modelo de entrega total al amor divino. La virginidad cristiana es algo que se vive desde los comienzos. Primero porque lo vivió el Señor, porque también algunos de los apóstoles, como Juan, fueron célibes. Y esa manera de vivir el cristianismo se hacía en la época primera, viviendo el celibato como una consagración a Dios dentro de la propia familia. Las vírgenes no ocuparon en la Iglesia un lugar distinto de los demás fieles hasta el siglo IV. El fenómeno de
la virginidad y de las vírgenes consagradas a Dios había ido creciendo paulatinamente a lo largo de los primeros siglos del cristianismo, hasta que ya en el siglo IV su número ha crecido suficientemente como para que la Iglesia instituya una sencilla ceremonia en la que, en el marco de la Eucaristía solemne de un domingo, el obispo local, el obispo de la diócesis, imponía el velo a esas vírgenes, que no solo se caracterizaban porque vivía la virginidad, sino que procuraban vivir el conjunto de las virtudes cristianas y tenían, lógicamente, como modelo a la Virgen Santísima. La corrupción moral del imperio, ya en decadencia en el siglo III, movió a muchos a buscar aire puro en la vida monástica. También ayudó a llenar monasterios la sana reacción al enfriamiento espiritual que siguió a la paz de Constantino en el 313. Acabadas las persecuciones, no era arriesgado convertirse. Cuando se produce el edicto de Milán y los cristianos son tolerados, son muchos los que se incorporan a la Iglesia a partir del bautismo. Tantos que era muy difícil catequizarlos a todos, catequizarlos en ese nivel de santidad que la Iglesia había vivido hasta entonces. Es el momento en el que se puede hablar de un cierto decaimiento de la vida cristiana y se empieza a hablar de la búsqueda de los orígenes. Ese anhelo por volver al fervor primitivo da un nuevo impulso a la vida monástica. A su auge contribuyó la protección de Constantino y otros emperadores posteriores. El ritmo de construcción de monasterios aumenta. ¿Qué distingue a un monje de un asceta cristiano corriente de los primeros siglos? La respuesta es muy sencilla, es la fuga mundi, es decir, la huida del mundo. Esa huida del mundo, unos lo interpretaban en sentido metafórico, como viviendo el mundo como si no estuviéramos en él, y otros lo van a seguir al pie de la letra, imitando a San Juan Bautista, que huyó del mundo y efectivamente, físicamente, se fue al desierto. Las raíces del monaquismo se hunden en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los padres de la Iglesia y, por encima de todo, en el impulso del Espíritu Santo. El Espíritu sopla donde quiere, guía a la Iglesia y mueve a cada uno a buscar la santidad. Los primitivos monjes se consideraban descendientes de Abraham, Jacob, Moisés, Elías y Juan el Bautista. En realidad, a quien imitaban por encima de todo era a Jesucristo. Él es el verdadero fundador del monaquismo, dirá San Agustín. Desde el último tercio del siglo III hasta finales del siglo IV, el monacato se convirtió en un fenómeno de masas. Las cifras sorprendentes de miles de cristianos que tomaron el hábito monacal suscitaron dudas. ¿Eran auténticas todas aquellas vocaciones? ¿Influían en ellas motivos económicos? ¿Buscaban huir de sus problemas? El rigor y las privaciones se encargaron de poner a prueba sus intenciones. Solo perseverarían quienes correspondieran a la gracia de Dios. Con esa ayuda, el monaquismo no se extinguió. Sus frutos han sido abundantes hasta el día de hoy.